Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean todos muy bienvenidos. El Señor se digne bendecirles en esta mañana. Les pido el favor, tengan la bondad, mis amados, de abrir sus Biblias en esta maravillosa carta que hemos venido estudiando ya desde hace cerca de un año. Creo que estamos cerca o por ahí por el sermón 38. Aproximadamente 38 sermones y aún no terminamos el capítulo 4. Confío en el Señor de que la iglesia esté siendo edificada como lo está haciendo su pastor. Vamos a leer únicamente el verso 13. Aquí es donde estará la meditación, la enseñanza del día de hoy. Podríamos haber predicado este sermón, este capítulo en un sermón, son 16 versículos o en 2 o 3 de corrido, pero la verdad es que la doctrina de cada versículo, como ustedes lo han podido comprobar, es mucha para pasar de largo por cada una de ellas, y estamos extrayendo de cada versículo lo que más podemos, guiados por el Espíritu Santo, para que estas verdades queden grabadas en nuestras mentes y nuestros corazones, la iglesia madure espiritualmente y así Cristo sea muy magnificado en nosotros. Vamos pues a leer el verso 13 a una voz 2 veces. A la voz de 1, 2 y 3. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Señor Dios, Dios Trino, Dios Padre, Creador y dador de todo decreto, Dios Hijo, quien ha ejecutado todos los decretos de Dios a favor del pueblo, y Dios Espíritu, que nos ha aplicado los decretos de Dios y la obra de Cristo a nuestros corazones y nuestras almas. Invocamos, oh Dios Trino, tu Espíritu, como el fiel inspirador de estas palabras. Tú mismo, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra dice que Él vino de parte tuya y de Cristo a morar en la iglesia. Y oramos para que en tu gracia y misericordia tú te dignes derramar bendiciones, bendiciones más y más sobre lo que ya es bendita tu palabra. Hoy, Señor, aumenta bendiciones para este maravilloso texto que pusiste primero en la mente de Pablo, Pablo en la mente de Timoteo y Timoteo en la mente de la iglesia. Hoy somos nosotros, aquí estamos, muy necesitados de entender cuál es el fundamento principal para erradicar los pecados de la iglesia, para evitar cualquier predicación profana, para evitar cualquier desviación doctrinal. Oh Señor, hoy somos nosotros los que necesitamos, los que ya tenemos una luz, recordar, y los que no lo saben, aprender un poco sobre lo que es la predicación expositiva, lo que es darle la centralidad a la palabra en el púlpito, en la iglesia y en la vida de cada creyente, como un arma poderosísima contra el pecado y las desviaciones doctrinales. Bendice pues al pobre, débil, insuficiente, incapaz, impotente predicador, y úsalo conforme a tu gracia, a tu amor y tus propósitos. Líbrame de estorbar tu obra. Líbrame, Señor, de ser oposición a tu Espíritu Santo, porque misteriosamente todos podemos contristar al Espíritu. Líbrame, Señor, y dale a la iglesia una mente y un corazón afables, tiernos, amorosos, para que reciban la palabra que hoy les has enviado como una palabra digna de ser recibida por todos. A ti nos encomendamos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen por favor sus lugares de asiento. En el mensaje del domingo pasado estudiamos el verso 12. Allí vimos la exhortación que el apóstol Pablo hace al joven pastor Timoteo para que, sin tomar en cuenta su juventud,
Él fuera un modelo para los creyentes. Veamos el verso 12 de nuevo y recordemos la exhortación que Pablo le hizo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y allí revisamos cada una de estas virtudes para que la iglesia entendiera un poco cómo era que debía ir perfilando su vida. Si está mal en cuanto a su vocabulario, la forma de expresarse, si es muy indiscreto. Allá aprendimos el domingo que hay que tener cuidado en lo que digo, cómo lo digo y a quién lo digo. Amén. Yo creo que en la semana se trabajó en esto, al menos espero eso, que el trabajo del predicador y del Espíritu no sea en vano, que realmente, porque somos indiscretos al hablar o no, y hay que trabajar en estos temas, hay que trabajar, porque recuerden que nos estamos perfilando para ser parte de una sociedad completamente diferente a esta. Nos estamos perfilando para ser llevados y reunidos con una nueva humanidad que está siendo sacada de esta vieja humanidad por medio de una transformación. Y desde acá estamos en un entreno en este pedacito de cielo para lo que haremos primero como almas en el cielo y luego como haremos después de la resurrección con el cuerpo. Y es responsabilidad de cada creyente visualizarse desde ahora como un habitante del reino de Dios. Porque ese es el propósito para el cual fuimos salvados. Es nuestra santificación. Es nuestra santificación. Y no es para dejarnos acá, es para sacarnos de acá. Veíamos el amor y las demás virtudes. Timoteo, teniendo el contexto claro, era un joven para la cultura grecorromana. Y en ese tiempo no era aceptable por esa cultura que un joven ejerciera autoridad sobre personas cronológicamente mayores que él. Para ellos era como el niño de 3 años diciéndole al papá lo que quiere. Y esto había permeado la iglesia. Hay que entender los contextos para poder darle luz al texto. Esto había permeado la iglesia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, si quieres ganarte el respeto de la iglesia y de estos oponentes, falsos maestros o apóstatas acá, Timoteo tenía que modelar con su conducta la doctrina que les predicaba. Lo que hablo, lo confirmo con mi actitud, con mi conducta, ¿sí? Yo no puedo pasarme acá, vengan los miércoles, pero el pastor no se ve un solo miércoles en la iglesia. Y disculpen que me ponga, fue lo que me vino a la mente a poner como ejemplo. O sea, lo que predicaba Timoteo, él debía demostrarlo con su vida. Tenía que mostrar con su vida de piedad que la doctrina que enseñaba había transformado su juventud cronológica en madurez espiritual. La doctrina que él se había aplicado a sí mismo por el estudio responsable como pastor de la palabra de Dios había borrado su inmadurez cronológica para convertirlo en un hombre maduro espiritualmente. Su enseñanza tenía que ser confirmada con su ejemplo. Pero como esta carta, como bien sabemos, tenía que leerse a toda la iglesia, incluidos estos falsos maestros o apóstatas, entonces ellos podían decir: entonces Pablo nos está dando la razón a nosotros. No hay que preocuparse tanto por la predicación. No hay que preocuparse tanto por leer y estudiar y predicar. No, tengo que preocuparme es cómo vivo, en modelar, en ser ejemplo por encima de la palabra. Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo, y esto sería un tremendo error, porque no es el cómo vivo lo que salva a un pecador. No es el cómo vivo lo que me santifica o me hace ser piadoso. No, esas son consecuencias de la abundancia de la palabra de Dios en mi vida. No es primero ser ejemplo.
que podían interpretarlo allá y de pronto algunos acá, yo no sé, puede ser también. No es primero como modelo, preocupémonos cómo me estoy comportando. No es así. Es primero Biblia, 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 y la Biblia va haciendo de mí un modelo para los demás. La palabra de Dios va modelando el carácter del hombre hasta convertirlo en un modelo. Así que Pablo, para evitar este malentendido, en el verso 13 que estaremos estudiando el día de hoy, deja claro que la centralidad en la vida de la iglesia no la tienen los modelitos que a cualquiera pueden engañar con su hipocresía, aparentar piedad pero ser falsos creyentes incluso. No, que la centralidad en la vida de la iglesia la tiene la palabra de Dios. La tiene la palabra de Dios, y es, vuelvo a repetirlo, el poder de esa palabra en el creyente que le va transformando y va siendo un modelo para los demás. El tema de este verso 13 es el mandato del apóstol Pablo a Timoteo a ocuparse en su deber principal, la predicación expositiva de la palabra de Dios como medio para modelar su vida de piedad, ganar el respeto de sus oponentes y proteger la iglesia de la apostasía. El título que le he dado es la prioridad de un pastor, la predicación expositiva. Y estaremos viendo la centralidad de la palabra en la predicación expositiva. Verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el verso 15 le repite, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Con solo leer el texto, nosotros podemos ver con toda claridad que Pablo se está refiriendo a que en el púlpito, en la iglesia, la centralidad la tiene la palabra de Dios. La centralidad la tiene la palabra de Dios. Y el patrón que Pablo está recordando acá, pues es el patrón de la predicación expositiva. Aunque él en su sabiduría pone primero la amonestación que la enseñanza. Pero es lo mismo, las tres cosas están completamente interconectadas, son una unidad. Lectura, amonestación y enseñanza. Lectura, enseñanza y amonestación, o amonestación, lectura y enseñanza, porque la predicación expositiva conlleva los elementos unidos. Yo no tengo que esperar a terminar el sermón para exhortarlos. No, la palabra misma en cada frase, cada párrafo, cada versículo, cada frase que dé inspirada de la palabra se convierte en una amonestación, en una exhortación. O sea, la predicación expositiva conlleva esos elementos. Ya hemos visto el verso 14, que el deseo de Pablo era volver a Éfeso. Allí leemos, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ¿qué? De ir pronto a verte. Un deseo que no sabemos por qué, pero no se pudo cumplir. Por lo cual Pablo, entendiendo que su joven pastor y amigo era un novato, miedoso, temeroso, enfermizo, él le va a decir, no te avergüences de dar testimonio de Cristo y de mí preso suyo. Es que era un hombre muy joven y la presión de una iglesia tan importante, más todos estos falsos maestros, Pablo sabía que Timoteo la iba a tener muy difícil sin él allí. Entonces Pablo se apresura, apenas no puede ir a escribir esta carta, verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora Pablo en el verso 13 le recuerda a Timoteo que su deseo por regresar, esto era una forma de darle ánimo, de darle aliento, de decirle, no claudiques, yo estoy presto a ir, apenas pueda voy a ir. Entonces le dice en el verso 13, entre tanto que voy, entre tanto que estoy lejos, entre tanto que estamos separados, entre tanto que hay una distancia que yo no puedo enseñar, Timoteo, ocúpate tú en estas cosas. Ocúpate tú. La palabra ocúpate en el original es proseco y básicamente significa estar alerta, atento, entregado a algo.
Timoteo debía entender que su prioridad como pastor era la predicación de la palabra de Dios. Si Timoteo quería ganarse el respeto de la iglesia, si Timoteo quería que estos falsos maestros o apóstatas realmente lo tomaran en serio, Timoteo debía ser un hombre centrado en la palabra de Dios. Centrado en la palabra de Dios. Todos sus mensajes solamente la sola escritura. Nada de lo que ellos enseñaban. Nada, absolutamente nada de eso. Su predicación estaba lleno de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Estaba lleno de la palabra de Dios. Ocúpate. Pablo le dice en su segunda carta, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Que modeles? No. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, Timoteo, no prediques otra cosa en ningún momento. De día, de noche, lloviendo, haciendo sol, en la tarde, en la mañana, el domingo, el miércoles, cada que la iglesia se reúna. Timoteo, tú solo predica la palabra, en todo tiempo la palabra, la palabra, la palabra. Y luego nos da elementos de la predicación expositiva. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, y luego nos da la razón. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, no gustarán, no aceptarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán. No es que todos van a estar reunidos en una sola ciudad, es que se van a multiplicar de una manera impactante los falsos predicadores, los falsos maestros. Y de verdad que ya se está cumpliendo esta profecía, ¿verdad? Solo hay que salir, solo hay que salir. No les digo abrir las redes porque no quiero que lo hagan. No quiero que escuchen esas cosas. Yo no quiero que escuchen ninguna vana predicación. Yo no quiero eso para ustedes. Ya les he explicado que eso tiene un alto poder contaminante. Es que la voy a escuchar solamente por curiosidad. No lo hagan. No lo hagan. Las predicaciones de los falsos maestros tienen un alto poder contaminante para la parte, para el ser espiritual que nosotros somos. Y para la carne es demasiado atrayente. Es demasiado atrayente la falsa predicación. Ellos, al escuchar eso, van a apartar las personas el oído de la verdad, apartarán de la verdad el oído y se volverán. O sea, se volverán, apostatarán. Ya estaban, ya conocían fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple. O sea, ¿cuál era el ministerio encargado de Pablo? Predica la palabra, dale centralidad a la palabra de Dios en cada uno de tus sermones. Solo la centralidad de la palabra en la iglesia mantendrá la iglesia sana, libre de errores doctrinales, en alerta contra todo pecado, incluida la apostasía, y en continua santificación. Solamente la sana doctrina, solamente la sana doctrina mantendrá una iglesia sana, solamente ella, de errores doctrinales. Una iglesia que conoce la confesión de fe, una iglesia que es confesional. Ya se les para una persona en el púlpito y de una vez lo descubren. Sea esta la oportunidad. Así no te vayas a ser miembro de esta iglesia. Si estás con nosotros y vas a permanecer con nosotros, conoce la confesión de fe para que no te metan chucha por guagua, para que no te metan allí errores doctrinales, encajaditos, amoldados. No, esta es una iglesia que conoce la sana doctrina. Y esa es la forma de librarnos de los errores doctrinales.
lo mantendrá en alerta contra el pecado. Ya sabrá la iglesia descubrir que incluso desde el púlpito se puede incitar a la iglesia al pecado por medio de una falsa doctrina. Ella descubrirá todo eso. Le evitará de la apostasía, porque la predicación expositiva es una advertencia constante a vigilarnos, a tener cuidado de nosotros mismos, a examinarnos a nosotros mismos, y nos mantendrá en un proceso continuo de santificación, la sana doctrina. Y en esas cosas debió ocuparse Timoteo, no más. Y lo primero que le dice es la lectura. Ocúpate en la lectura. La primera ocupación de un pastor, cuando pasa al frente, lo primero es que él debe llegar preparado para leer las Sagradas Escrituras. De manera especial, el texto que va a exponer. De manera especial, el texto que va a exponer. En el contexto remoto, recordemos, siempre ubiquémonos allá antes. No existían micrófonos, no existían estos amplificadores de sonido. Dios les daba una garganta y unos pulmones a esos predicadores, alabado sea el Señor, para predicarle a 3.000-5.000 personas. El Espíritu Santo hacía una obra. Primero, que quien lo creyera en ese tiempo, amados, en ese tiempo. Y esto debe llevarnos a una reflexión a nosotros. Había una reverencia cuando alguien hablaba de Dios, que predicaba o enseñaba. Imagínense 5.000 personas o 3.000 personas a campo abierto y todo. ¿Quién escucharía? No, hermanos, vea, silencio total. Silencio. Nadie, yo no sé, creo que ni respiraban. Soy exagerado, pero sé que era algo bonito, amados, bonito. Y por eso acá les decimos reverencia, reverencia cuando se abra este santo libro y pase un predicador, que ustedes saben que ese hombre está haciendo un trabajo ante la presencia de Dios y de parte de Dios. Sean reverentes, sean reverentes. No revisen teléfonos, no masquen chicle, no. Simplemente respiren como para no reventar, hermanos. No existía esto en ese tiempo. Muchos, pero muchos eran analfabetas en el contexto. Eran analfabetas, literal, la mayoría de los creyentes. Y como si fuera poco, muy pocos, de verdad que muy pocos tenían una copia de la Torá. Muy pocos tenían una copia de las Sagradas Escrituras. El precio era astronómico. Astronómico era el precio. Por lo tanto, era imprescindible la lectura pública y la explicación de la palabra en voz alta. ¿Sí ven cómo entendemos? Lee la palabra de acuerdo al contexto. Ahora quiero poner otro pensamiento en vuestras mentes. En aquellos tiempos, y primero porque yo lo sufrí preparando el mensaje, quiero que tú también lo sufras. ¿Cuántas copias de la Biblia tienes en tu casa abandonadas? Estas personas morían por tener una copia de la Torá, de las Sagradas Escrituras. Morían literalmente. Un historiador dice que hubo una ocasión en que una niña fue tocada por el Señor desde los 8 años y que sus padres le daban y ella pedía: no me den ropa. Entonces pedía que le dieran las monedas y le dieran y todo lo guardaba y se abstenía de todo. Cuando iba a cumplir 16 años, su madre le preguntó: ¿para qué has ahorrado? Y ella dijo: para comprar una copia de la Biblia. 8 años ahorrando para tener una. ¿Cuántas tienes tú y qué uso le das? ¿Lees siquiera una de todas las que tienes?
¿La valora realmente? ¿Ah? Muchos eran analfabetos, otros no tenían una sola copia de las Escrituras en casa y solo podían escuchar la palabra cada que ésta era leída públicamente. Desde el Antiguo Testamento era costumbre que el pueblo de Dios se reuniera a escuchar públicamente la lectura de la palabra. Muchos ejemplos, pero tomé solo uno. Vamos por favor a Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Y qué hizo? Leyó. Miren, toda esa congregación, que podían ser miles, ninguno de ellos, aparte de este libro, aparte de esta copia, ellos no tenían una sola. No tenían una sola. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Era un deleite. Allá no es que ya el pastor ya lleva una hora. Ya lleva una hora el pastor. No, hermanos. Nosotros deberíamos quedarnos todo el día escuchando la palabra de Dios. Todo el día, mis amados. Y yo espero que un día me digan, pastor, tírate un sermón de 3 horas. Yo espero que un día me lo digan. Yo espero que un día me lo digan, de verdad que sí. O que me digan, pastor, un refrigerio y empata con otro sermón. Respiremos un poco, pero hagamos la tarde de la palabra de Dios. Hagamos una tarde de la palabra de Dios. Siquiera una vez al año, mis amados, siquiera una vez al año. Oh, desesperados a salir ¿a qué? 6 días nos da el Señor para todo, mis amados. Mire, desde la mañana, miren, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Es que ya me cansé, ya es 1 hora y yo ya no entiendo nada. Pero si nos sentamos a ver un partido de fútbol, son 2 horas, derecho, o una película hasta más de 2 horas. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Que podían entender, y los oídos de todo el pueblo no estaban cargados. Ya no más que es que no comprendo esta parte, es que me saturé tanto que ya no entiendo. No, mis amados, y todos estaban atentos al libro de la ley. Pasemos a los versos 7 y 8, por favor. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebataía, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jazabel, Anán y Pelaía, ¿qué hacían? Hacían entender, o sea, explicaban o enseñaban lo que el sacerdote Esdras iba leyendo. Habían unos levitas allí llenos del Espíritu Santo que iban explicando al pueblo lo que el sacerdote, lo que Esdras iba leyendo. Hacían entender al pueblo la ley, la explicaban, qué es lo que quiere decir. Y el pueblo estaba atento en su lugar, quieto en primera, mi amado. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían ¿qué? El sentido, o sea, la enseñanza, la explicación, de modo que entendiesen la lectura, mis amados. Oh, ¿desde dónde viene la predicación expositiva, mis amados? ¿Desde a dónde viene? Leo la Biblia, explico la Biblia y aplico la Biblia. Y seguro que esos hermanos, esas personas se iban robustas, como Pablo le dice en el 6, nutridos, alimentados, saciados de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. En los evangelios, esto va pasando. En los evangelios nos encontramos con esta costumbre, solo un ejemplo, hay varios. Lucas 4:16, hablándonos allí del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Y qué hizo?
¿Y qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Mientras tanto que yo voy, es tu deber leer. Leer, explicar la palabra, leer. Salta por favor al verso 20. Y enrollando el libro, miren lo que hacía. Lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Vamos, 21, sigamos. Y comenzó, ahí está. Ya había leído, ya se sienta y ahora comienza la explicación y aplicación del texto. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Allí estaba él hablándoles que el profeta Isaías lo que había hablado era de él. Miren, ese que está ahí, dibujado ahí, ese planito que hay ahí, ese soy yo. Una explicación vívida de lo que hay. Hoy se ha cumplido en las escrituras. Otro ejemplo, Hechos 15, 21, por favor. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, o sea, quien explique de él en las sinagogas, donde es que leído cada día. Leían todo, el Pentateuco, leían los 5 libros. Algunos de esos 5 libros leían todos los días, pero luego era predicado, era explicado el texto. Y luego que empezaron a circular las cartas, mire que venimos desde el Antiguo Testamento, ya llegamos al Evangelio y ahora en el Nuevo Testamento, empiezan a circular las cartas del Nuevo Testamento y allí los apóstoles adoptan esta tradición judía. ¿Desde dónde viene la predicación expositiva? Desde el Antiguo Testamento, mis amados, la predicación bíblica. Se adoptó y comenzó a leerse y a explicarse en las iglesias. Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. 1 Tesalonicenses 5:27, solo 2 textos. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. Y sabemos que era leída y explicada. Vemos pues que era una costumbre real del pueblo de Dios en todos los tiempos leer públicamente la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo vemos que la lectura no era simplemente lectura, que iba acompañada de una explicación del texto leído. Nehemías explicaba, el Señor explicó y Hechos explicó sobre Moisés. Y a esa clase de lectura, mis amados hermanos, lectura pública acompañada de explicación y aplicación, es que se está refiriendo Pablo cuando le dice a Timoteo: ocúpate mientras voy, ocúpate mientras voy. Y hay una segunda ocupación. Él le dice en el texto: ocúpate en la lectura, la exhortación. Vamos a respetar el orden. La palabra exhortación en el griego es la palabra parakaleo, y se compone de un prefijo que es para, que significa junto a o al lado de, y de un verbo que es kaleo, que significa llamar. Por tanto, la palabra exhortación conlleva la idea de venir al lado de alguien o llamar a alguien con un propósito. ¿Cuál? Estimularlo, alentarlo, animarlo a que obedezca lo que dice la palabra de Dios referente a cualquier asunto. La palabra exhortación acá, porque a veces la encasillamos únicamente para exhortar o reprender, casi que reprender a alguien cuando ya ha cometido un pecado. No, acá tiene las dos. Acá tiene otra aplicación y es la prevención a cometer el pecado. Es la amonestación que se convierte en una advertencia. Timoteo tenía que advertirle a la iglesia: cuidado con la apostasía, cuidado, amonestarlos, pero también tenía que exhortar, llevar una reprensión muy fuerte contra aquellos que estaban promoviendo la apostasía en la iglesia. Mis hermanos, les pido el favor, traten de no dormirse, por favor, con amor y cariño se los pido.
Traten de no dormirse, mis amados. Traten por favor, mis amados. Dios les da 6 noches, 7 noches para que duerman y vamos a hacer un esfuerzo, a menos que estén enfermos, mis amados, hagan un esfuerzo, por favor, por favor. No se queden dormidos delante del Rey de los cielos, mis amados. Traten de no quedarse dormidos delante de Él. Para estimularlo, para alentarlo, para animarlo. Entiéndase que la exhortación entonces no es solo trabajo del pastor. Timoteo tenía que exhortar a la iglesia, amén, claro que sí. Él era el primero a la iglesia y enfrentar a estas hermosuras de falsos maestros. Pero la exhortación bíblicamente, como estamos haciendo de la carta, una enseñanza eclesiológica, debe ser para toda la iglesia. Timoteo tenía que exhortarlos que se tomaran muy en serio las advertencias sobre este horrible pecado que era la apostasía. Tenía que advertirles, no escuchen más a los falsos maestros. Él tenía que amonestarles. Pero también este es un trabajo de todo el cuerpo de Cristo. Debe ser hecho con sabiduría, con amor y humildad. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire todo lo que conlleva una amonestación bíblicamente, una exhortación bíblicamente. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire todo lo que hay que tener primero antes de atreverme yo o de creer que ya estoy preparado para poder ir a un hermano, sea porque cayó o sea porque sé que se está deslizando, para prevenirle que no caiga. Miren todo lo que debo hacer. Pablo les dice, yo estoy convencido que ustedes están llenos de bondad. Están llenos de todo conocimiento, o sea, conocen la Biblia. Saben que ellos mismos, que quien va a exhortar a otro, no es más que otro pecador redimido por la gracia de Dios. Él no es un santo por allá en las alturas y está mirando ya hacia sus hermanos para poner la espada y la guillotina en el cuello y ejecutarlos. No, él no está ya con alitas celestiales para decir todos los demás están condenados porque hacen esto, porque hacen esto, porque hacen esto, porque hacen lo otro. Eso, como dice un comentarista, eso es puro legalismo. Eso es legalismo puro. No, él sabe que para amonestar a otro él tiene un temor muy grande. Él tiene un temor muy grande. Primero, porque es un pecador redimido igual que el otro. Segundo, porque él va a hablar de parte del Señor. Va a hablar de parte del Señor, el cual no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse para dar la vida por pecadores. Entonces él, cuando va lleno de bondad, él va lleno de piedad, de misericordia. Él tiene todo el conocimiento de quién es Cristo, de lo que hizo, de lo que es Él, y él tiembla porque él sabe que eso que le va, ese tema que le va a tocar, o por ese pecado que va a exhortar al hermano, él puede caer en él en cualquier momento. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Entonces la exhortación va tomando unos tintes, unos matices realmente espirituales, como tiene que ser. No es en la carne. No es a forzar a otro que me diga o que cambie, amados. No. Es amor, bondad, paciencia, llenos de todo conocimiento, de sabiduría. El autor de Hebreos capítulo 3 verso 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Mire el amor que hay que tener para entender que yo debo hablar con ese hermano mientras él tiene tiempo de arrepentirse. O sea, la exhortación es un elemento espiritual que debe conllevar a aquel que está siendo exhortado al arrepentimiento. La exhortación no es para endurecer más. La exhortación no es para mostrar el infierno, no es para poner al otro a las puertas de la condenación. No. Es para buscar con todo amor, bondad y piedad que esa alma venga, que no se pierda un alma por la que murió Jesucristo. Mientras dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 13:22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. ¿Por qué acá el autor de Hebreos dice esto? Bueno, porque no solo en el siglo I existían personas que tenían orgullo, que tenían altivez,
que se amaban mucho a ellos mismos, sino que hoy también. ¿Por qué nos molesta? ¿Por qué nos incomoda a veces la exhortación? Porque toca con nuestro ego, ¿verdad? No, no es que no me diga nada, es que yo ya sé lo que dice la Biblia, no es que por qué me tiene que hablar así, y empieza una cantidad de excusas pecaminosas. No, no nos gusta, no, pero como creyentes, como alma, nosotros necesitamos saber, entender, aceptar que necesitamos la amonestación bíblica, la necesitamos. Necesitamos estar siendo exhortados, amonestados, advertidos, lo necesitamos, hermanos. Y en vez de enojarnos cuando alguien llega en amor, en bondad, en paciencia a decirnos: amado, estás mal. Amado, tengo pruebas de que es que estás mal. Yo vengo en el nombre de Cristo a rogarte, reconcíliate con Dios. O sea, la vamos a aceptar con amor, con gratitud. Si nos llegan de esa manera, si nos llegan diciendo: yo sé que yo no soy perfecto y que tú mismo podrías decirme: es que tú también tienes muchos pecados. Yo llego así porque yo sé que los tengo, yo sé que tengo mis luchas también, que por la gracia de Dios no estoy en el pecado, en el error que está esa persona, pero que en cualquier momento podría estar. Entonces esto cambia, esto se convierte en una conversación de hermanos que se aman. No es una relación, no es una situación tensa, que es, no, sino que se convierte en una relación de amor, de bondad, de piedad. Un pecador redimido motivando a otro pecador de acuerdo a la palabra de Dios, que venga al arrepentimiento de nuevo, amados. Esta es la exhortación bíblica, mis amados. La exhortación bíblica no es solo una reprensión en la cual se deja bajo condenación y sin esperanza al hermano que ha fracasado. No, es una advertencia, sí, pero acompañada de esperanza, aliento, bondad y recordando siempre las promesas de Cristo. La exhortación bíblica consiste en poner las misericordias de Dios delante de ese hermano. Repito esta parte porque me llegó mucho al corazón. La exhortación bíblica consiste en poner como en una bandeja de oro, es esta, las misericordias de Dios delante de ese hermano. Amado hermano, ¿vas a despreciar el amor de Dios? ¿Despreciarás tú por tu pecado el amor de Dios? ¿Despreciarás la muerte de Cristo por seguirle dando gusto a tu carne, a tu mente? ¿Despreciarás, amado hermano? Hay perdón, hay perdón, hay perdón en Dios. Y miren en lo que se convierte una exhortación bíblica. Y ese hermano te va a amar porque tú llegas de esta manera. Tú llegas sabiendo que eres inferior al que vas a exhortar, sabiendo que eres inferior. Si la gracia de Dios, amados, si la gracia de Dios y el amor de Cristo no conmueven a un creyente para volver al camino del evangelio, hermanos, no habrá nada que sea capaz de hacerlo. No habrá nada que sea capaz de hacerlo. Mientras más duros seamos con el hermano, más se endurecerá su corazón al ver la falta de amor con que lo tratamos. Alguien dijo: para que la amonestación al hermano sea efectiva, nuestro propio corazón debe haber sido afectado por el amor de Cristo, como ocurrió con Pablo cuando dijo en 2 Corintios 5:14: porque el amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Fin de la nota del autor. O sea, ¿con qué corazón debo ir yo a exhortar a un hermano? Debo ir con mi corazón constreñido como una pasa, como una pasa. El amor de Cristo me ha encerrado, me ha metido en una jaula. Yo por donde miro solo veo el amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo. Y con ese corazón conmovido por el amor, entonces yo voy y le digo a un hermano: hermano, arrepiéntete. Si el amor y la gracia de Cristo no hacen la obra, no habrá nada que lo pueda hacer. El poder de la restauración no está en la ley. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces no está en la ley, está en la gracia y el amor del Señor, quien murió por los pecadores. El poder para salir de cualquier pecado, aunque no estés exhortado, amado hermano. Tú que estás luchando con alguna clase de pecado, nada haces con autoflagelarte con la ley. Ya hubo uno que fue flagelado por la ira del Padre. Ya.
No, el poder para restaurarte de tu pecado está en la gracia y en el amor de Dios. Solamente dile que tú no eres capaz, que tú lo amas y quieres agradarle, pero que solo no eres capaz. Humíllate y entrégate a Él. Él tratará contigo y lo hará. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que estoy ausente de ti, mi amado amigo, discípulo y pastor Timoteo, tienes que enfrentar esto tú solo. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y tercero, la enseñanza. La enseñanza. Ese es el tercer elemento de la predicación expositiva que nos da Pablo. Ya les dije que aquí Pablo pone la amonestación primero. La amonestación, ya les dije, trae una cosa y la otra, porque Timoteo estaba en esa realidad. Aquí la palabra enseñanza en el griego es didascalía, y se refiere a la acción de enseñar, instruir o comunicar conocimientos. En cuanto al cristianismo, se refiere a la enseñanza o explicación fiel del texto bíblico. ¿Qué hacían los falsos maestros? Ellos sustentaban sus enseñanzas, fábulas, genealogías sin término, o otras cosas que Pablo llama vanas palabrerías, las llama también profanas y viejas. O sea, la enseñanza de ellos no procedía de la palabra, no procedía de la palabra. Estos hombres eran expertos en hacer sus propias interpretaciones. O sea que el predicador tenía la autoridad sobre la Biblia. Esto es lo que abunda hoy así, mis amados. Esto es lo que abunda así. En todas estas iglesias de por acá, para poner solo un ejemplo, donde hay muchos hermanos de nosotros, allá la centralidad no la tiene la Biblia, la tiene el hombre sobre la Biblia. La centralidad es del hombre, ¿sí? Y él es el que toma la Biblia para extraer su mensaje de acuerdo a lo que él sabe que le gusta, y él está preparando su mensaje en casa y dice: aquí voy a ganarme un aplauso, con esto van a hacer, con esto van a gritar. Ya él tiene conocida, ya ellos son esclavos de conciencia, ya él amarró sus conciencias, ya lo ataron. Esto tiene mucho poder, les decía ahora. Estos espíritus de engaño tienen mucho poder, mucho poder. Y eso hacían estos hombres. Ellos no buscaban la gloria de Dios. Ellos se dedicaban a todas estas cosas. Por favor, simplemente para recordar, porque lo vimos y lo vimos con mucha calma. ¿Qué buscaban ellos? ¿Qué buscaban ellos queriendo ser doctores de la ley? Miren, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Capítulo 1, verso 7, para quienes están viendo en sus Biblias. Esto era lo que Timoteo tenía que enfrentar. Por eso Pablo le dice en el capítulo 1, verso 3: como te rogué que te quedases en Éfeso para las personas nuevas, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Verso 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ahí está todo ello. Esto era lo que Timoteo tenía que enfrentar, y la solución era muy sencilla, de decir al menos: volver a darle la centralidad de la palabra a la iglesia. Que la Biblia tuviera la centralidad, que la Biblia mande sobre el hombre, que la Biblia gobierne sobre el hombre, que sea el hombre el que está completamente atado al texto de Dios, a la palabra de Dios. Él no se puede mover. La predicación expositiva tiene esa bendición, hermanos. El predicador queda completamente atado a ese texto. Él va allí, él busca un texto aquí, pero todos son para apoyar, para fortalecer, o algunos dicen incluso para adornar, para darle más fuerza o hermosura al mensaje, para mostrar que realmente ese es un mensaje de la palabra de Dios. Pero él no se queda en un texto. Él no está aquí predicando Mateo capítulo 4 verso 13 y luego se queda predicando 2 Timoteo capítulo 4 versos 1 al 5. No, él los lee. Eso es un predicador expositivo. Él siempre está atado al texto y al tema de ese texto. Él de ahí no se puede mover. No se puede mover. Eso es darle la centralidad a la palabra. Cada que va a predicar, él sabe que es el texto el que tiene gobierno sobre él, y que Dios le está diciendo, como Pablo a Timoteo: predica la palabra.
En el verso 6 le dijo, si esto predicas, si esto predicas. Es que nosotros no tenemos, uno le da tristeza, hay que decirlo. ¿De dónde sacan tantas fábulas, tantas bobadas? ¿De dónde? ¿Dónde está el temor, el respeto por la Biblia? ¿Dónde está creer que ella es la todo suficiente, inerrante y bendita palabra de Dios, que incluso ha advertido, oh, no le quites, ni le pongas, porque si le pones te pondremos maldiciones, y si te quitas te quitamos las bendiciones? No lo entienden, no se someten a la palabra, y eso hacían estos hombres. Timoteo tenía que volver a traer la autoridad de la Biblia al púlpito, leer, exhortar y explicar o enseñar la palabra. Pero tenemos que entender que la predicación expositiva no solo presenta mensajes fieles, sino mensajes claros y ordenados sobre el tema expuesto. Esto es predicación expositiva. El predicador lee un texto, explica el texto y aplica el texto. Él nunca se sale, como ya dije, y esto lo vimos en el capítulo 1, verso 5. Versos 1 al 5. Allí vimos cómo Pablo le explica a Timoteo con toda claridad el tema de la apostasía. ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos sermones vimos en 5 versículos? Recordemos simplemente los encabezados brevemente. Allí vimos la certeza de la apostasía. Váyanlo por favor pasando para que vayan viendo que está completamente de acuerdo en estos versículos lo que voy a ir diciendo acá de estos encabezados. Capítulo 4, verso 1. Dice, allí vimos la certeza de la apostasía. Pablo le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, entonces vimos la certeza de la apostasía. Ahí están inmersos los tiempos de la apostasía. Si seguimos avanzando en el mismo verso, vemos los elementos de la apostasía. En el mismo verso vemos el proceso de la apostasía. Seguimos avanzando y vemos el origen de la apostasía. Son espíritus engañadores, de demonios. Vimos el carácter de esos ministros. Vimos las enseñanzas de la apostasía, no coman esto, no se casen. Vimos la refutación de las enseñanzas de la apostasía, no, mentira del diablo, les dice Pablo, todo es bueno porque todo ha sido creado por Dios. Y por último vimos la posición del creyente ante la apostasía. Jamás un verdadero creyente apostatará del Señor, él está unido a Jesucristo. Eso fue lo que vimos en 5 versículos, vimos estas 9 cosas. Eso es predicación expositiva, mis hermanos. Eso es predicación expositiva. La predicación expositiva no solo demanda fidelidad a la palabra. El predicador no solo tiene que invertir tiempo y usar todo lo que se conoce como reglas de la hermenéutica para hacer una exégesis correcta del texto. No. Algunos lo llaman un arte o una ciencia. Hermenéutica es el arte o la ciencia de interpretar textos antiguos, en este caso, textos bíblicos. No, él luego tiene que sacar tiempo, un buen predicador luego tiene que sacar tiempo y usar las reglas de la homilética. La homilética es la capacidad que debe tener el predicador para organizar y darle claridad a la exégesis que ha hecho para comunicar un mensaje claro y eficaz a la iglesia. ¿Sí? O sea, aunque pueden hacerse arreglos a un texto, y uno puede haber cogido acá, por ejemplo, la enseñanza como primera, pero ¿no les parece que quedaría como la olla volteada al revés? Si yo primero hablo de la enseñanza sin hablar primero de la lectura. No, primero la lectura, y hay que llevar un orden y hay que saber ese orden, dónde se coloca cada párrafo, qué texto coloco para que me apoye cada párrafo de lo que estoy diciendo. Hermano, lo que le estoy diciendo con esto es que el trabajo de la predicación expositiva es arduo. Es arduo. Es arduo, siempre en un orden ascendente. O sea, la predicación expositiva conlleva una lectura de un pasaje, un desarrollo del pasaje y una conclusión de ese pasaje. La predicación expositiva nunca deja el avión, que se le acabe el aire, el combustible en el aire y luego caiga de barriga. No. El predicador expositivo va asentando, al paso que va terminando su tiempo, él va asentando el pasaje de forma clara, siempre ascendente, y tan claro que todos los hermanos y oyentes puedan entender la voluntad de Dios expresada en ese mensaje y el propósito, que lo obedezcan. Ese es el propósito de una predicación expositiva: cambiar la mentalidad, cambiar el corazón del hombre,
enseñar la conciencia de nosotros, apuntar adentro del hombre con ese mensaje. Y para Pablo era muy importante que la iglesia entendiera lo que Timoteo les enseñaba, en este caso en especial, capítulo 4, que todo está relacionado con los apóstatas. Y para el pastor Ernesto también es muy importante que ustedes lo hayan entendido. También es muy importante, mis hermanos. Cito a Thomas Brooks comentando este versículo. Él dijo: no se trata de una lectura solamente, ni de una lectura apresurada, sino de una lectura que conlleva una meditación explicada, seria, en las verdades santas y celestiales de la palabra de Dios, que la hace dulce y provechosa para el alma del auditorio. No es el que más lee, sino el que más medita en lo leído. Ese será el pastor más piadoso y santo para enseñar a los demás. Fin de la cita. Como aplicación o conclusión, mis hermanos predicadores y futuros pastores, Martin Lloyd-Jones dijo: la obra de predicar es el llamado más alto, más grandioso y glorioso al que puede ser llamado un hombre. Amado hermano, predicador y futuros pastores, no hay llamado más alto. ¿Cómo se llamará la mejor empresa de Colombia? No, ni siquiera sé, no sé, la que más paga, la más famosa, no sé. Ecopetrol. No sé. Puede ganarte que el obrero que barre, que hace el aseo, que son los oficios más duros pero los menos remunerados, se gane 15 millones de pesos. Hermano, pero si a ti el Señor te llama a predicar, ese trabajo, con el debido respeto, es basura. Es basura. ¿O acaso no fue esto lo que dijo el príncipe de los predicadores llamado Charles Spurgeon a sus estudiantes? ¿Qué les dijo él? Si Dios te llama a predicar, no te rebajes a ser rey de una nación. Si Dios te llama a predicar, hermano que estás aquí, joven que estás aquí, y no tan joven, porque a mí el Señor ¿a qué años me llamó? El Señor llama cuando quiere, a la hora que quiere. Pero si Dios te llama a predicar, no te rebajes a ser rey de una nación. ¿Te gustaría ser más empleado de estos famosos personajes dueños de las empresas más grandes, ser empleado de ellos, o de Jesucristo? A ver hermano, ¿cómo tiembla tu corazón cuando piensas: Jesucristo es mi patrón? Yo creo que yo no tengo corazón, yo no sé cómo vivo. A mi esposa le pido mucho que ore por mí, porque yo soy empleado del Rey de los cielos. Y no me importa cuánto me pagan, no me importa nada, no me importa que no tenga nada, no me importa que viva de lo necesario, no me importa. Mi Rey vive y viviré con Él para siempre. Y mientras me tenga aquí, le serviré fielmente, predicando fielmente la palabra. Que ella sea mi autoridad y que ella sea la autoridad de ustedes y de su iglesia. Es la Biblia la que reina, no es un hombre. Es Cristo quien reina por medio de su palabra. Y tu amado predicador, no consideres como barato el llamado que Dios te ha hecho. No lo consideres como barato. Si Dios te ha llamado a predicar, tiembla y obedece. Tiembla y obedece. Por ocupado que estés, sacrifica horas de sueño, sacrifica trabajo, sacrifica deporte, sacrifica muchas cosas. Pero escucha el llamado que Dios te ha hecho. La obra de predicar es el llamado más alto, más glorioso al que puede ser llamado un hombre. No serás llamado a nada más importante y más alto que este. No serás llamado, no. Solo hay uno que te puede llamar. Se llama Jesucristo. Y si ya te llamó,
con temor y temblor escucha su llamado y pasa, mi hermano, que yo te cedo el púlpito. Pasa, mi hermano, que yo te lo cedo. Bienvenidos, hermanos predicadores expositivos de esta iglesia. Bienvenidos, bienvenidos, mis amados. Otro dijo: el poder de la palabra de Dios reside en la verdad que se proclama. Amado predicador y futuro pastor, lo único que necesita la iglesia para su santificación, lo único que necesita la iglesia para su santificación y los pecadores para su salvación es la Biblia. Vuelvo a repetirte esto, amado hermano predicador y futuro pastor. Lo único que necesita la iglesia, esta ya, creyentes, para su santificación, y los pecadores, las almas nuevas que nos visitan para su salvación, es que le prediquen la sola palabra. Predícale la sola escritura, dale la centralidad a la Biblia, y tú serás un buen ministro de Jesucristo. Amado predicador, que sea siempre la palabra la que tenga la centralidad en este púlpito y no el hombre. Pero para esto primero debes esforzarte en aprender, como le dijo Pablo en el verso 6. Satúrate de la palabra, nútrete, llénate, abastécete de la palabra, para que puedas enseñar a otros. Y cito a Juan Calvino, él dijo, en pregunta: ¿cómo podrán los pastores enseñar a otros si ellos mismos no están deseosos de aprender la palabra de Dios? Amada iglesia, oremos mucho para que el Señor nos bendiga con expositores fieles a este patrón de enseñanza expositiva que hoy nos recordó el apóstol Pablo. Oremos para que Dios nos bendiga con predicadores expositivos que lean el texto, expliquen el texto y apliquen el texto. Nada de fábulas, nada del Señor me dijo, nada es que tuve un sueño, yo te declaro en el nombre. Fuera. Y si no sale, tírenlo por la ventana que yo voy y lo pago. Tírenlo o tírenla. Porque también los falsos profetas están así en el sexo femenino. No, hermanos. Oremos para que nos dé predicadores expositivos. Ustedes han sido educados teológica y doctrinalmente para saber ya desde mucho atrás qué es una predicación sana, qué es una predicación expositiva. Que la palabra de Cristo tenga siempre la centralidad de nuestros cultos, y ella hará de nosotros lo que Pablo estaba acá de una u otra manera conectando, y ella hará de nosotros un ejemplo para los demás. Es la palabra, la única que te puede modelar a ti es la palabra de Dios. Iglesia, por la gracia de Dios, la predicación expositiva, y esta es una pequeña amonestación en amor, una corta. La predicación expositiva ya ocupa, para la gloria de Dios, la centralidad de este púlpito. Pero de muy poco te servirá, amada iglesia, si al salir de acá te olvidas de lo que escuchaste. El Señor dijo en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Tiene la palabra de Dios la centralidad en tu vida mientras no estás en este salón? Esa respuesta te la tienes que dar tú. Y mirar cómo está tu corazón ante la palabra de Dios. Lucha para que la palabra de Dios tenga la centralidad en todo lo que hagas, como recomendó el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es darle la centralidad a la palabra de Dios. El Señor nos ayude a todos, empezando por el pastor. Oren mucho por él y por todos los hermanos, a darle la centralidad a su palabra en la iglesia y en nuestras vidas. Amigos que están acá, que no se han entregado a Cristo. Amigo, por favor, amigo querido, toma la Biblia en serio. Este libro no es terrenal. Este libro bajó del cielo. Antiguo Testamento, Dios por medio de profetas. Evangelio, Dios mismo en Jesucristo. Y Nuevo Testamento, Espíritu Santo usando los apóstoles. Este libro es celestial. Tómala en serio. Es la palabra de Dios, es inerrante, fidedigna, todo suficiente y autoritativa. Las criaturas solo tenemos una opción delante de Dios, y es obedecer. Es obedecer, ella es autoritativa. En ella, amigo,
el Señor te dirá lo que tienes que hacer para escapar de la condenación e ir al cielo, solamente en ella. Amigo, no me creas a mí, pero nada, nada, nada. Pero por favor te imploro, te suplico, te ruego, si quieres me arrodillo delante de ti. Créele a la Biblia, amigo, créele a la palabra de Dios. Créele a la Biblia, mi amigo, porque solo ella te dirá cómo escapar del infierno e ir al cielo. ¿Y sabes qué te dice Dios? Algo tan sencillo, mi amigo. Cree en su Hijo Jesucristo y serás salvo. Dios te dice, cree en mi Hijo Jesucristo y serás salvo. Es Dios quien te dice, el que cree en Él, es Dios, es Dios. El que cree en Él no es condenado, amigo, pero el que no cree, amigo, ya ha sido condenado. Eso es lo que te dice Dios. Toma tú la decisión. Acompáñame en una breve oración. Amado Señor, Dios del cielo y de la tierra, gracias por tu palabra, gracias por esta porción que hoy has traído a nuestras vidas para enriquecernos a través de ella. Grábala, Señor, que la podamos guardar. Como fueron las palabras del Señor, es oírla, pero es guardarla, es atesorarla. Danos, Señor, la capacidad de entender que con todo lo que nos dices domingo, miércoles, domingo, tú nos estás capacitando para otra vida. Y que desde aquí nosotros estamos siendo entrenados, que hoy fuimos entrenados para darle centralidad a tus mandamientos, a tu palabra, a todo lo que ella nos diga. Nosotros debemos vivir en este mundo como tu palabra dice. Este mundo son tinieblas y nosotros luz. Este mundo está corrompido y nosotros somos sal. Nosotros somos como luminarias para este mundo. Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea de palabra, pensamiento, hecho, nosotros tengamos en cuenta tu palabra. Ya tú hablaste, ya tú dijiste qué es lo bueno y lo malo, y tu pueblo debe vivir en este mundo a la luz de tu palabra. Que nosotros podamos decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, es ella mi meditación de día y de noche. Este hombre le había dado la centralidad a su palabra. Que tomemos también sus palabras y digamos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, que podamos nosotros realmente comprender que tú eres el que tienes la razón, y que mientras más, Señor, nos alejemos, más sufriremos, pero que mientras más nos acerquemos a la centralidad de la Biblia, más bendecidos seremos, porque tú eres fiel. Bendice pues hoy a tu pueblo, Señor, te lo pido, y que el Evangelio de Cristo permanezca siempre en nuestras mentes y corazones. Para gloria de tu nombre y en Cristo Jesús. Amén.